previamente, y si ya excluimos todo aquello, entonces podemos concluir que es una secreción inapropiada de hormona antidiurética. Y para eso damos tratamiento. Damos tratamiento dependiendo si la hiponatremia tiene un inicio agudo, que lo consideran o se considera que esta hiponatremia se presentó en menos de 48 horas y que además está sintomática. ¿Por qué se toma como punto de corte 48 horas? Porque justamente es lo que se ha observado, se ha visto, que es lo que tardan las neuronas en adaptarse a esta situación de sodio bajo. Y es generalmente ya cuando pasan más de 48 horas, las neuronas ya generaron o excretaron, bueno, no tanto excretaron, sino condicionaron que tanto a nivel intracelular como a nivel extracelular, otros osmolitos pudieran mantener una adecuada tonicidad tanto en el interior como en el exterior de la célula, o digamos una osmolaridad igual a la que está en el exterior. Entonces, ese es uno de los puntos a considerar, menos de 48 horas y más de 48 horas, y lógicamente en base a eso, si es aguda o si es crónica y si además tiene síntomas, es el tratamiento que decidimos dar. En la hiponatremia aguda y que además tiene síntomas, que generalmente los síntomas que da la hiponatremia severa es cuando tiene un sodio sérico menos de 120 o menos de 125. Son datos generalmente neurológicos, o el paciente también puede presentar vómito, náusea, puede llegar a presentar crisis convulsivas, estar en un estado de somnolencia. Y generalmente, si vemos a un paciente de esos datos clínicos y con un sodio sérico bajo, lo que hacemos ahí es generalmente administrar solución salina hipertónica, que es una solución al 3%, y se da en forma de bolos. Esta solución se da generalmente 100 mililitros, administrado en unos 30 minutos, o a 2 mililitros por kilo de peso. Y en relación a esto, se debe estar midiendo el sodio sérico inmediatamente después de la administración de estos bolos. El objetivo es elevar el sodio sérico, pero no más de 10 milimoles por litro durante las primeras 24 horas. Y generalmente, además de la infusión de solución salina hipertónica, se suele administrar también un diurético de asa, que es el furosemide, para tratar de evitar en este caso también la administración de solución en exceso. ¿Por qué? Porque el manejo principal de la secreción de hormona antidiurética es la restricción de líquidos. La infusión de solución hipertónica es principalmente para tratar de reponer ese sodio sérico y manejar al paciente cuando está sintomático. Cuando el paciente tiene un cuadro clínico crónico, que la hiponatremia es crónica, que la ha presentado en más de 48 horas, generalmente el paciente está asintomático. ¿Por qué? Porque realmente la hiponatremia la ha presentado él en varios días, y entonces se adaptó su organismo de una manera mucho más fácil. Y la corrección de la hiponatremia crónica debe ser lenta, sobre todo para evitar una de las complicaciones que se llama síndrome de desmielinización, que el síndrome de desmielinización ocurre cuando hacemos una corrección demasiado abrupta de la hiponatremia, y como estas células ya se habían adaptado a esa osmolaridad baja a nivel extracelular, y si corregimos muy abruptamente, lo que condiciona es que este cambio de osmolaridad o de tonicidad abrupto puede condicionar afección, principalmente en relación a la mielinización de estas neuronas, de los axones.
En la hiponatremia crónica lo que tenemos que hacer es una restricción de la ingesta de líquidos para generar también esa restricción de la ingesta de líquidos. Usualmente puede ir de 800 mililitros al día o 1000 mililitros al día, o a veces mucho más estricta de 500 mililitros al día de agua durante las 24 horas. Generalmente también ahí solemos administrar tabletas de cloruro de sodio a una dosis de 9 gramos al día, esto son vía oral, y también solemos utilizar un diurético de asa que es furosemida, y eso generalmente cuando tiene osmolaridades urinarias que van más de 500 miliosmoles por litro o mayor del doble de la osmolaridad plasmática. Hay un medicamento que es la demeclociclina, que ese medicamento lo que genera es un tipo de diabetes insípida nefrogénica porque produce resistencia de la vasopresina en los túbulos colectores, y es de alguna forma un fármaco que se puede utilizar para manejar la secreción inapropiada de hormona antidiurética, pero generalmente lo que se suele utilizar, si están disponibles, son los baptanos. Los baptanos son antagonistas del receptor de vasopresina, que es los tipo 2, los B2 que se encuentran a nivel del riñón. Y estos baptanos, lo que haríamos es tratar de controlar esta hiponatremia crónica. Generalmente en la secreción inapropiada de hormona antidiurética, el tratamiento principal es tratar también de resolver la causa que condicionó esa secreción inapropiada de hormona antidiurética. Si, por ejemplo, es una neumonía, lógicamente hay que manejar a la par la neumonía. Si es el uso de algún fármaco, que suelen ser las causas más frecuentes de secreción de inapropiada hormona antidiurética, y se puede retirar ese fármaco, lo idóneo también sería retirar ese fármaco mientras vamos dando un tratamiento en relación al manejo de la hiponatremia. En este algoritmo lo que tenemos es en relación al manejo de la hiponatremia, principalmente el manejo de la hiponatremia severa, que en este artículo considera cuando tenemos un sodio sérico menos de 125 miliosmoles por litro. Y tenemos 3 rubros acá. Si el paciente se documentó una hiponatremia que es aguda, que tiene una duración menos de 48 horas, o el paciente tiene síntomas en relación a la hiponatremia, que en este caso solo ponen ellos como si fuera coma o crisis convulsivas, entonces se maneja como una hiponatremia aguda y se da una corrección inmediata, que sería con una infusión de una solución salina hipertónica al 3%. En este artículo manejan que se administra de 1 a 2 mililitros por kilo de peso corporal del paciente por hora, y se administra también a la par el diurético de asa, que es furosemida, 20 miligramos de forma intravenosa. El objetivo es ir incrementando 2 milosmoles por litro por hora el sodio sérico, y lógicamente se tiene que estar midiendo el sodio sérico por lo menos aquí cada 2 horas, aunque generalmente lo hacemos cada hora o cada 2 horas, principalmente para evitar que tengamos incrementos del sodio sérico más de lo debido. Cuando se mejoran los datos neurológicos o cuando el sodio sérico incrementa y desaparecen estos síntomas, generalmente ahí dejamos de administrar la solución hipertónica y se continúa con la reevaluación o evaluación del caso de este paciente. Cuando el paciente tiene síntomas moderados, quizás aquí nada más que presente algo de náusea, vómito, un poco de desorientación, y no se sabe como tal la duración de la hiponatremia, aquí se empieza a hacer una evaluación diagnóstica. En este caso se considera una tomografía de cráneo, una resonancia magnética, más para las causas neurológicas que suelen ser hemorragias intracranianas, generalmente subaracnoideas. Si el paciente tiene datos de depresión de volumen o hipovolemia, lo que se suele ahí es dar solución salina isotónica, que es al 0.9%, y generalmente en relación
A la corrección, si se administra solución salina, también se suele acompañar ahí con furosemide de 20 miligramos. El objetivo es ir incrementando en estos casos el sodio sérico de 0.5 a 2 milismoles por litro por hora. Se detiene esta corrección principalmente para evitar que ese sodio sérico se corrija a más de 8 a 10 milismoles en las primeras 24 horas, ¿no? Desde aquí ya se empiezan a considerar los baptanos, que recuerden que son antagonistas del receptor de B2 de la vasopresina. Y en este caso acá consideran ellos estar checando el sodio sérico cada 4 horas y ajustar dependiendo de la tasa de infusión que nosotros estamos administrando. Sin embargo, generalmente sí vamos midiendo el sodio sérico cada hora, de preferencia sobre todo para evitar la sobrecorrección del sodio sérico. Si el paciente está asintomático, generalmente estos pacientes suelen llevar más de 48 horas de evolución de esa hiponatremia, y se inicia como tal la evaluación de por qué se tiene esa hiponatremia, descartar los factores y tratar de corregir esos factores que condicionaron esa hiponatremia, y en el manejo como tal de una hiponatremia crónica es principalmente la restricción de líquidos. Aquí consideran la demeclociclina y también puede continuarse con los baptanos. En relación a la restricción de líquidos, generalmente se propone utilizar esta fórmula que es medir el sodio urinario más la medición del potasio urinario entre el sodio plasmático, y lo que nos dé a través de esta fórmula va a depender qué tanta restricción de líquidos le vamos a dar a este paciente. Si sale un valor más de 1, generalmente se indica una restricción menos de 500 mililitros al día. Si es un valor que queda en 1, se da una restricción de 500 a 700 mililitros por día, y si es un valor menor a 1, lo que se hace es una restricción de 1 litro o menos de ese litro durante el día. Y de la misma manera se va midiendo sodio sérico para evitar la sobrecorrección en relación a esto y evitar el síndrome de desmielinización. Eso es en relación a la secreción inapropiada de hormona antidiurética. Secreción inapropiada como tal no es un déficit como las otras patologías que vimos, pero era principalmente ya para que lo conocieran, porque es la contraparte de diabetes insípida, y además es una patología muy común en pacientes que están hospitalizados, y sobre todo para que ustedes conocieran en relación a este tema. Vamos a iniciar con los tumores hipofisarios, que es el último tema de la unidad número 2. En relación a los adenomas hipofisarios, son estos tumores intracraneales ocupan el tercer lugar de todos los tumores del sistema nervioso central. Ocupan el 10 a 15% de estos tumores intracraneales. La gran mayoría de estos tumores realmente son benignos, es por eso que se consideran adenomas hipofisarios. Es raro que estos tumores o adenomas hipofisarios se presenten en niños. La incidencia generalmente va incrementando con la edad, y la incidencia es aproximadamente 16.7% en la población general. La prevalencia es entre 68 a 115 casos por 100,000 personas, y es más común en mujeres que en hombres, con una incidencia de 3.11 por 100,000 personas en mujeres contra 2.71 por 100,000 varones. ¿Cuál es la causa de que se tengan estos adenomas hipofisarios? Generalmente se considera un origen monoclonal, afectación de una sola clona, y generalmente son por mutaciones somáticas. La gran mayoría de estos tumores o adenomas hipofisarios son esporádicos, pero también puede haber casos hereditarios en los cuales esté afectado principalmente algún gen que no suprima un gen supresor de tumores, y se tenga una mutación principalmente en ese tipo de genes.
Se considera como tal que la generación de estos adenomas hipoficiarios esté condicionado por estos factores, como sean trastornos en la regulación hormonal y en los receptores, una estimulación por factores de crecimiento o alteraciones en los reguladores del ciclo celular, o interacción entre la célula y el estroma, que son los factores que se consideran que pueden implicar en la formación de este tipo de tumores hipoficiarios. Tenemos dos clasificaciones. Generalmente se utilizaba esta clasificación según su tamaño y todavía la seguimos utilizando. Sin embargo, impacta más si ese tumor lo clasificamos en relación a su función para decidir el tratamiento. En relación al tamaño, lo podemos clasificar en microadenomas, que son tumores menores de 10 milímetros, y en macroadenomas, que son tumores mayor de 10 milímetros. Esa es la clasificación según su tamaño. Y la clasificación según su función, tenemos en no funcionales, son aquellos tumores que no secretan ninguna hormona detectable, pero sí son clínicamente activos y pueden presentar síntomas asociados, pero síntomas asociados a efecto de masa. En sí puede presentarse con alteraciones visuales como hemianopsia bitemporal o por cefalea o datos de incremento en la presión intracraneana. Y generalmente estos tumores no funcionales dentro de los adenomas hipoficiarios son los segundos tumores más comunes. De estos adenomas hipoficiarios se ocupan el 14 al 43% de los casos. Entonces tenemos la clasificación por función, que son los no funcionales, y tenemos los funcionales. Estos tumores funcionales sí secretan algún tipo de hormona, y de estos tenemos a los prolactinomas, que de los adenomas hipoficiarios son los tumores más comunes o ocupan el lugar número 1. Después de estos le seguirían los no funcionales. Los prolactinomas de estos adenomas hipoficiarios ocupan el 40 al 60% de los casos. De ahí le siguen los somatotropinomas, que son los tumores secretores de hormona de crecimiento, que condicionan como tal lo que viene siendo gigantismo o acromegalia, dependiendo de la edad de la presentación. Gigantismo se presenta antes, generalmente es cuando estos pacientes presentan este tipo de tumores, pero antes del cierre del cartílago de crecimiento. Y acromegalia generalmente está presentado en la edad adulta después del cierre de los cartílagos de crecimiento. Y estos son los tumores hipoficiarios que ocupan el tercer lugar, una prevalencia del 20%. De ahí siguen los corticotropinomas. Estos corticotropinomas son productores de ACTH. Lo que suelen condicionar es enfermedad de Cushing y con un 10%, digamos, de la presentación de estos tumores funcionales. Y por último vienen los tirotropinomas, que realmente estos tirotropinomas son muy raros, y estos son productores, estos son tumores a nivel de la hipófisis que producen hormona estimulante de tiroides o TSH, pero realmente son muy poco frecuentes. En relación a esta clasificación según su función, que realmente solo se divide en dos rubros, que vienen siendo los no funcionales y los funcionales, en los adenomas hipoficiarios no funcionales se subclasifican en otros 8 tipos u 8 subtipos. ¿Y cómo se clasificó en estos otros 8 subtipos? Es en base realmente en estudios de histología e inmunohistoquímica, y se observó que estos tumores no funcionales, realmente a nivel de estudios de inmunohistoquímica se detecta que tienen mayor expresión de gonadotropinas, LH y FSH, y por eso se llaman
gonadotropinomas, pero son silentes porque clínicamente o bioquímicamente no podemos documentar ese exceso, ¿no? Y son silentes o se le pone como silente porque en algunos casos estos tumores no funcionales pueden empezar a ser fusionales más adelante. Por eso lo del seguimiento. En esta misma subclasificación tenemos al corticotropinoma silente. Repito, a través de estudios de inmunohistoquímica se documenta que expresan más esta producción, no tanto producción, sino se expresa más la ACTH. Están también los somatotropinomas silentes en relación a la expresión de hormona de crecimiento, los tirotropinomas silentes, expresión de TSH a nivel inmunohistoquímica, y lactotropinoma, expresión de prolactina, y están estos otros que son los plurihormonales a través de este factor de transcripción, que sería PIT1, que este PIT1, cuando está el desarrollo embrionario de la adenohipófisis, es uno de los factores de transcripción que ayuda principalmente para la diferenciación de las diferentes células que se encuentran a nivel de la adenohipófisis. Está el otro subtipo, que son de las células nulas silente, que no encontraríamos en la inmunohistoquímica ninguna de este tipo de células o expresión de estas hormonas. Y el doble o triple de acuerdo a la expresión de hormonas y factores de transcripción. Este de doble o triple que puede estar presentando ya sea LH, FSH o ACTH o prolactina, pero repito, estos no suelen ser, más bien no son secretores, y es por eso que se les pone este otro término que son silente. Esta clasificación es a base de estudios de patología a través de estudios de inmunohistoquímica, pero siguen siendo no funcionales. Aquí tenemos un caso clínico. En relación a este caso clínico, es un hombre de 36 años, de antecedentes serofamiliares. Lo más relevante es que tiene a los papás, papá y mamá, con diabetes tipo 2, a la abuela materna con cáncer de mama. En relación a sus antecedentes andrológicos, los caracteres sexuales secundarios, inició su presentación a los 13 años. El inicio de su vida sexual activa fue a los 18 años, parejas sexuales 2, método de planificación familiar preservativo, enfermedades de transmisión sexual negadas, hijos no tiene. Refiere disminución de la libido desde hace aproximadamente 2 años. De sus antecedentes personales patológicos, tabaquismo previo durante 4 años a razón de 6 cigarrillos al día, suspendió hace 1 año. Y el motivo por el cual es referido a la consulta de endocrinología es porque inició hace 1 año y medio con disminución de la agudeza visual en el ojo derecho, y por tal motivo decidió acudir en mayo del 2019 a valoración por neurología. En la exploración física, la campimetría por confrontación se documenta en mianopsia temporal izquierda y solo refiere ver manchas en el ojo derecho. El resto de la exploración sin ninguna otra afección. En este caso lo empieza a abordar neurología. Neurología en primera instancia solicita estudio de imagen, que es una tomografía de cráneo. En la tomografía de cráneo lo que le reportan a neurología es un tumor a nivel de la hipófisis, y al documentar ese tumor en la hipófisis es el motivo por el cual se refiere a endocrinología por parte de neurología. Cuando llega la consulta de endocrinología, lógicamente dentro del abordaje de todo aquel tumor a nivel de la hipófisis se debe hacer todo un perfil hipofisario completo. En este perfil hipofisario completo lo que tenemos es todo el perfil tiroideo completo. Tenemos la medición de TSH o la hormona estimulante de tiroides, que está en 1.35, que estaría dentro de rangos de referencia de este laboratorio.
pero generalmente la TSH la consideramos normal de 0.4 a 4 o máximo 4.5. Tenemos la medición de las hormonas tiroideas, tanto la fracción total como la fracción libre de T4 y de T3. Generalmente la que más nos interesa valorar es tanto la medición de TSH con la medición de T4 libre y principalmente en pacientes que tienen una afección a nivel de hipófisis. Recordar que la TSH puede salir dentro de rangos normales, pero es importante en estos casos, cuando estamos valorando patología hipofisiaria, medir niveles de T4 libre por lo menos. Y si se dan cuenta aquí, los valores de T4 libre están en 0.69 nanogramos por decilitro, cuando el valor de referencia es de 0.7 a 1.85. Podrán ver que la T4 total también se encuentra por debajo del rango normal de referencia. La T3 total todavía se encuentra dentro del rango normal y la T3 libre se encuentra también dentro del rango normal, pero tanto la T4 total como la T4 libre están bajas. En este caso, con este perfil tiroideo que tenemos una T4 libre, T4 total bajas y una TSH inapropiadamente normal, nosotros podemos dar el diagnóstico que tiene un hipotiroidismo central o secundario. Bien, se podrán preguntar en el sentido de que, pero ¿por qué la T3, que también es hormona tiroidea, ahorita está dentro de rangos normales? Recordar que existen varios mecanismos en el sentido de que el organismo trata de mantener los niveles de hormonas tiroideas todavía dentro de rangos normales. Uno de estos mecanismos es la conversión periférica a nivel periférico de la T4 a través de las desyonidasas, o son unas enzimas que convierten a la T4 hacia T3. Y probablemente al documentarse que hay menor cantidad, lo que hace es tratar de por lo menos mantener estos niveles de T3 libre todavía dentro de rangos normales. Sin embargo, ya la producción a nivel de tiroides ya no alcanza a mantener los niveles de T4 dentro de rangos adecuados. Entonces, con este perfil tiroideo, lo que podemos decir es que tenemos un hipotiroidismo secundario o central. Sigue aquí la medición de prolactina, y en relación a esta medición tenemos una prolactina que está en 1335.15 nanogramos por mililitro. Les voy adelantando un poco. La prolactina normal o valor normal en varones, en hombres, es abajo de 20 nanogramos por mililitro. En mujeres el valor normal de prolactina es menos de 25 nanogramos por mililitro. Entonces aquí tenemos una hiperprolactinemia, que es bastante elevado ese valor de prolactina. Y tenemos acá medición de IGF-1. El IGF-1 se reportó en 105 nanogramos por mililitro. Este valor de referencia es el valor de referencia para la edad del paciente y el género. Y el valor de IGF-1 estaría dentro de rangos normales. Se mide ACTH y se mide cortisol. Tenemos medición de ACTH que está en 14.8, que estaría dentro del rango de referencia. Y tenemos la medición de cortisol sérico, que está o se reporta en 4.8 microgramos por decilitro. Como podemos ver aquí este laboratorio pone estos rangos de referencia, pero nosotros que ya vimos este tema, comentamos que cuando tenemos un cortisol menos del 5 microgramos por decilitro, entonces la ACTH realmente es un valor, se reporta como normal, pero es un valor inapropiadamente normal. Y entonces con este cortisol y este valor de ACTH podemos concluir que el paciente tiene una insuficiencia suprarrenal secundaria o un hipocortisolismo central. Se mide el eje gonadal, tenemos valores de testosterona que está en 2.34, el valor de referencia para este paciente es de 15 a 50, se mide FSH en 1.22 que está dentro del rango de referencia, y se mide LH que está en 0.36 que está por debajo de este rango de referencia.
En este caso lo que tenemos es un hipogonadismo hipogonadotrófico o un hipogonadismo central. Tenemos varios ejes afectados, pero tenemos un exceso de prolactina, tenemos hiperprolactinemia, tenemos hipotiroidismo secundario, tenemos hipocortisolismo central o una insuficiencia suprarrenal secundaria y tenemos hipogonadismo hipogonadotrófico. Esta es la resonancia magnética que se le solicitó al paciente y tenemos tanto un corte coronal como un corte sagital. Y a nivel de lo que viene siendo la silla turca, ustedes pueden documentar que hay un tumor que se localiza en la región celar, que es esta, y además en la región supracelar. Lógicamente aquí no les puse las medidas, pero este sería un tumor o adenoma hipofisario que es más de 10 milímetros, y entonces por la clasificación en el tamaño podemos clasificar como un tumor o adenoma hipofisario, que sería un macroadenoma. Por los valores de prolactina, lógicamente este sería un tumor hipofisario productor de prolactina o un macroadenoma hipofisario productor de prolactina. Que además este paciente tiene déficit hormonales, que lo más seguro es que sea uno, el hipogonadismo puede ser secundario a ese exceso de prolactina porque la prolactina afecta la liberación de los pulsos de GnRH, y los otros déficits, que es el hipotiroidismo, hipocortisolismo, pueden estar dados simplemente por el efecto de masa que está generando este tumor productor de prolactina. Esta representación del caso es principalmente para abordar un tema muy común en la consulta de endocrinología, que es la hiperprolactinemia. La hiperprolactinemia es la disfunción hipofisaria que es más frecuente en la práctica clínica. Este es un marcador de patología hipotálamo-hipofisaria. Y otra vez les comento los valores de referencia normales de la prolactina. La prolactina normal en mujeres es que se encuentre menor a 25 nanogramos por mililitro, y en hombres es que se encuentre menor de 20 nanogramos por mililitro. Las causas de elevación de prolactina son muchas y generalmente de estas causas las podemos nosotros ubicar en causas fisiológicas. En el embarazo y en la lactancia es algo fisiológico o algo esperado que tengamos niveles de prolactina mucho más altos, pero hay otras causas fisiológicas que pueden condicionar elevación de la prolactina, como suele ser estrés, el coito, el ejercicio extenuante, pudieran condicionar elevación de prolactina. Pero generalmente estas elevaciones en relación al estrés, al coito, al ejercicio, no son elevaciones más de 100 nanogramos por decilitro. En el embarazo y en la lactancia, si pudiéramos llegar a tener elevaciones de la prolactina en 200, 250 nanogramos por decilitro. En relación a elevación de prolactina o hiperprolactinemia, generalmente hay muchas causas que le decimos nosotros causas secundarias que elevan esta prolactina, y gran parte de estas causas secundarias son por fármacos. Esta es una lista de los diferentes fármacos que pueden condicionar elevación de prolactina, y esto sería principalmente, estos fármacos condicionan elevación de prolactina porque afectan en relación a la liberación de dopamina. Y recuerden que la dopamina es el encargado de inhibir la liberación de prolactina. Y si estos fármacos, como inhibidores en relación a la síntesis de dopamina, bloqueadores de los receptores de dopamina, los estrógenos, antipsicóticos, neurolépticos, opiáceos, fármacos como antagonistas
de los antihistamínicos en relación al receptor H2 histaminérgico, fármacos como la metoclopramida pueden condicionar inhibición de la dopamina y por lo tanto más liberación de la prolactina. Esto sobre todo considerando, es importante que ustedes lo conozcan porque en el abordaje de hiperprolactinemia hay que descartar estas causas antes de irnos directamente hacia los tumores hipofisarios productores de prolactina. Lógicamente va a depender de los hallazgos clínicos, de los estudios de laboratorio. Generalmente los fármacos suelen elevar la prolactina hasta 100 nanogramos por decilitro. Sin embargo, por ejemplo, risperidona o por ejemplo metoclopramida sí pueden elevar la prolactina hasta en 200 o 250 nanogramos por decilitro. Y de ahí vienen como tal las causas patológicas, donde tenemos a los tumores hipofisarios o adenomas hipofisarios productores de prolactina, que también se le conoce como prolactinomas, pero también tenemos tumores hipofisarios o adenomas hipofisarios que pueden ser coproductores. Generalmente los más comunes son productores de hormona de crecimiento junto con producción de prolactina. Y podemos tener otras situaciones que condicionen elevación de prolactina, como es la afección del tallo hipofisario. Y generalmente cuando se afecta el tallo hipofisario puede ser por otros tumores hipofisarios, no precisamente, lógicamente no productores de prolactina, o enfermedades granulomatosas que condicionen inflamación o aumento del volumen o el tamaño de la glándula hipófisis, traumatismo que condicione afección a nivel del tallo hipofisario, y al afectar el tallo hipofisario ya no se pueda transmitir en relación al estímulo inhibitorio, que sería la dopamina a nivel de la adenohipófisis, el antecedente de cirugía, radioterapia, el síndrome de silla turca vacía, o que también se le conoce como aracnoidocele. Lo que nos puede condicionar principalmente es la interrupción o la afección del tallo hipofisario. El hipotiroidismo primario, recuerden que el hipotiroidismo primario lo que condiciona es elevación de TRH, hormona liberadora de tirotropina, y la TRH es un estimulante de la liberación de prolactina. Entonces, en estos casos, generalmente, ¿por qué se los coloco aquí? Porque en el abordaje de hiperprolactinemia hay que solicitar un perfil tiroideo para descartar que no sea por un hipotiroidismo primario que tenemos esa elevación de prolactina, pero generalmente en el hipotiroidismo primario no suele haber elevaciones más de 100 nanogramos por mililitro en relación a la prolactina. La enfermedad renal crónica, la cirrosis hepática, estos afectan, pero principalmente el metabolismo de la prolactina. Recuerden que la prolactina, su metabolismo se lleva a cabo a nivel del hígado y a nivel renal. Si tenemos falla renal, lógicamente no se va a excretar la prolactina y podemos tener niveles un poco más elevados de prolactina. Lo mismo sucede cuando el paciente tiene una hepatopatía crónica. El síndrome de ovarios poliquísticos nos puede condicionar ligeras elevaciones de prolactina, pero generalmente son menos de 100 nanogramos. Y tenemos otras alteraciones estructurales como trauma a nivel de la pared torácica, cirugía a nivel de la pared torácica, herpes zóster que se manifieste a nivel de la pared torácica, porque recuerden, generalmente estímulos a nivel de la glándula mamaria o muy cerca de ella pueden condicionar liberación de prolactina. Y lo podemos tener como un síndrome paraneoplásico, un tumor que no esté a nivel de la hipófisis, pero que esté produciendo prolactina. Y tenemos, por último, la hiperprolactinemia idiopática. La hiperprolactinemia idiopática, o ponemos idiopática, cuando ya descartamos todas estas causas, cuando el paciente no está consumiendo ninguno de estos medicamentos, la paciente no está embarazada, descartamos compromiso, irrupción del tallo hipofisario, descartamos enfermedad renal crónica, enfermedad hepática, y la paciente o el paciente tiene elevación de prolactina y esta suele ser sintomática, entonces la consideramos como una hiperprolactinemia idiopática. Bueno, no sé de qué tenía esta
animación, pero de las farmacológicas suele ser la causa fisiológica que es más común y que siempre hay que preguntarla, interrogarla en el paciente. Y generalmente estas causas secundarias, o sea que no sea por un tumor productor de prolactina, el nivel de prolactina generalmente menor de 94 nanogramos por mililitro puede distinguir entre un prolactinoma de aquellos que son tumores no funcionantes, pero en aquellos tumores no funcionantes que tengan interrupción o irrupción del tallo hipofisiario pueden elevar la prolactina, pero generalmente es a menos de 94 nanogramos por mililitro. En este gráfico lo que quiero representar o lo que se representa son los diferentes niveles que podemos encontrar a la prolactina y las causas que pudieran condicionar esas elevaciones. Recordar que en varones lo normal es hasta 20 nanogramos por mililitro, en mujeres hasta 25 nanogramos por mililitro. Este valor normal sí es muy importante que ustedes lo conozcan y lo tengan. ¿Por qué? Porque algunos laboratorios ponen como valores de referencia más bajos y entonces me toca recibir a pacientes que llegan con valores, por ejemplo, hace poco a una paciente que la refieren por un valor de prolactina en 23 y solamente la refirieron porque el laboratorio puso en ella que un valor normal era hasta 18 nanogramos, pero no, está bien estipulado y esto es en general y en cualquier población que el valor en mujeres es hasta 25 y en varones es hasta 20. Entonces sí es muy importante que conozcan esos valores de referencia. Generalmente cuando se tienen niveles de prolactina que va de 20 a 100 nanogramos por mililitro, estas elevaciones hasta 100 nanogramos pueden ser por estas causas, ¿no? Que puede ser una causa idiopática, puede ser por fármacos. Sí también tumores productores de prolactina, tanto microprolactinomas y macroprolactinomas. Sin embargo, más adelante voy a ver cuáles son las dificultades en relación a esto, porque generalmente los niveles de prolactina en tumores productores de prolactina van de acuerdo al tamaño, ¿no? Y lo más común es que los microprolactinomas y macroprolactinomas tengan niveles de prolactina más de 100 nanogramos por mililitro. La interrupción o la afección del tallo hipofisiario se le llama efecto tallo. ¿Esto a qué se debe? Es de que tumores a nivel de la hipófisis no productores de prolactina lo que generan es compromiso del tallo hipofisiario y eso puede condicionar ligeras elevaciones de prolactina. El hipotiroidismo primario es otra de las causas que eleva la prolactina en estos rangos, enfermedad renal crónica, el daño a nivel de la caja torácica, la afección hepática y el síndrome de ovarios poliquísticos nos pueden dar valores entre 20 a 100 nanogramos por mililitro. Lógicamente, esto hay que tomarlo en cuenta, pero tras una historia clínica, tras una revisión, en relación a estudios de laboratorio, estudios de imagen, para poder llegar a la conclusión que esta es la causa que está condicionando esa hiperprolactinemia. Cuando tenemos valores de prolactina entre 100 a 250 nanogramos por mililitro, esto puede estar causado también por fármacos, aquí generalmente ya son menos las causas, y todavía puede estar causado por tumores productores de prolactina, microprolactinomas, macroprolactinomas o por interrupción del tallo hipofisiario. Y ya generalmente cuando tenemos niveles arriba de 250 nanogramos por mililitro, entonces aquí son dados por tumores productores de prolactina, como en el caso clínico que les presenté. Ese paciente lo que tiene es un macroprolactinoma o un macroadenoma hipofisiario productor de prolactina junto con otros déficits hormonales, pero en sí es un tumor funcional, que es un tumor funcional productor de prolactina. Hay algunos medicamentos como es la metoclopramida, la risperidona y las fenotiacidas que pueden condicionar elevaciones hasta llegar a 250 nanogramos por mililitro. Lógicamente ahí, ¿cómo lo podemos documentar? Si el paciente refiere que lo está consumiendo, indicamos que deje de tomarlo y se hace una nueva medición de prolactina a los 3-4 días después de que dejó de tomar estos medicamentos. Los niveles de prolactina se van a correlacionar con el tamaño
del tumor, lógicamente, si este es un tumor productor de prolactina. En relación a la evaluación o el abordaje de la hiperprolactinemia, tenemos varios problemas diagnósticos. Tenemos la macroprolactinemia. ¿En qué consiste esa macroprolactinemia? Es un complejo entre la prolactina monomérica y lo que viene siendo la unión de inmunoglobulinas G. Esta macroprolactina corresponde al 4 al 40% de los pacientes que llegan por hiperprolactinemia, pero en sí es una molécula que no es activa y que como tal no debería de generar síntomas, ¿no? Por eso en algunos artículos documentan que no tendría alguna importancia clínica. Bueno, la tiene para el paciente porque le documentan hiperprolactinemia y hay que descartar que no sea por macroprolactina. ¿En quién sospechar que pudiera ser una macroprolactina? Primero, repito, es una molécula de prolactina que se unen inmunoglobulinas G. Entonces, cuando nosotros medimos o solicitamos al paciente prolactina, falsamente nos da valores más altos en relación a prolactina. Generalmente estos pacientes están asintomáticos, o sea, lo que suele suceder es que o lo más común es que la paciente acuda a su valoración de revisión por ginecología. Ginecología solicita su perfil ginecológico y dentro del perfil ginecológico siempre incluyen medición de prolactina y van dándose cuenta que la prolactina está fuera de rango, arriba de 25, pero la paciente está completamente asintomática. No tiene galactorrea, no tiene irregularidades menstruales, no tiene ningún síntoma, no consume ningún fármaco que pueda elevar la prolactina, no tiene falla renal, no tiene falla hepática, realmente está completamente sin ninguna causa secundaria de elevación de la prolactina. Entonces, en ella sospechamos que exista esta molécula o este complejo prolactina inmunoglobulina G, que sería la macroprolactina. Para eso, en este tipo de casos, lo que solicitamos es que el laboratorio realice algo que se llama precipitación con polietilenglicol, o existe este otro estudio que es la cromatografía de filtración en gel, pero es mucho más costoso. Y entonces generalmente lo que solicitamos es que el laboratorio realice una precipitación con polietilenglicol. Al solicitar eso, lo que vamos a hacer, estos vienen siendo la macroprolactina, son moléculas monoméricas de prolactina que a través de estos inmunoglobulinas lo que va haciendo es que se forme esta molécula de mayor tamaño que viene siendo la macroprolactina. Al momento de que el laboratorio lo mide o se toma una muestra para medir prolactina, lo que sucede es de que nos va a dar un falso positivo, un resultado falsamente positivo, porque se une esta detección de anticuerpos que va dirigido contra la medición de prolactina y falsamente el ensayo va a estar dándonos valores más elevados de prolactina cuando en sí sigue siendo la misma cantidad de prolactina libre. Para esto, principalmente lo que se hace es solicitar la precipitación con polietilenglicol. Lo que se hace con este polietilenglicol es que va a separar estas prolactinas monoméricas y por lo tanto ya esta detección de moléculas de prolactina ya nos va a medir realmente la prolactina libre y va a separar aquellas moléculas de macroprolactina. Les tengo aquí un caso clínico en relación a este problema diagnóstico que sería la macroprolactina. Es una mujer, 25 años de edad, acude a revisión anual con ginecología. Ella se refiere asintomática, no tiene ningún antecedente de importancia, ningún consumo de fármacos. Sus ciclos menstruales son regulares de 18 por 5 días. Niega galactorrea, a la exploración de mamas es normal. Ginecología solicitó el perfil ginecológico y dentro de su perfil ginecológico se reporta una prolactina en 46 nanogramos por decilitro. La paciente niega, repito, ingesta de fármacos,
no está embarazada, porque dentro de esa valoración o revisión anual, ginecología hizo un ultrasonido y se solicitó por parte de ginecología una resonancia magnética de hipófisis, la cual está completamente normal. Se solicitaron otros estudios para valorar la función renal, la función hepática, que están completamente normales. Y entonces tenemos a esta paciente que está asintomática, que no tiene ninguna causa secundaria de elevación de prolactina, que tiene una resonancia magnética normal. Y entonces es en este tipo de casos que hay que sospechar que esta paciente puede tener macroprolactina. Y entonces generalmente se solicita al paciente, la pueden solicitar ustedes así al laboratorio como medición de macroprolactina o hacer precipitación con polietilenglicol. El laboratorio, ¿qué es lo que reporta? Reporta él de esta manera: prolactina libre. Después de la precipitación con polietilenglicol queda una prolactina libre que es de 15 nanogramos, aquí es por mililitro. Entonces, realmente esta paciente tiene una prolactina libre o activa que es normal o está dentro de un rango normal, y reportan una macroprolactina, o sea, el resto, el 67% de estos 46 es macroprolactina. Cuando ya reportan una macroprolactina por arriba del 50%, podemos decir a esta paciente que ella presenta una macroprolactina y en sí no es necesario dar ningún tipo de tratamiento y realmente se le comenta esto a servicio de ginecología, principalmente porque generalmente ginecología, si ve este tipo de valores y no realiza este tipo de estudios, pues podemos estar dando tratamientos que no son necesarios. Bien, este es un ejemplo de un caso de una paciente con macroprolactina. Hay otro problema diagnóstico en el abordaje de la hiperprolactinemia, que es el efecto Hook o el efecto gancho. En relación a este efecto Hook o gancho, es cuando se presentan niveles séricos de prolactina, que es la prolactina libre o monomérica, que son extremadamente altos y que al ser extremadamente altos van a interferir con el ensayo, o sea, lo saturan, dando como resultados, en este caso, un valor de prolactina falsamente más bajo, o sea, es lo contrario al otro problema diagnóstico que teníamos. ¿Qué hacemos para tratar de resolver este efecto Hook? Solicitamos prolactina en dilución 1:100. Entonces, ahorita les voy a poner un ejemplo de cuándo sospechar este efecto Hook o efecto gancho. Y los pacientes generalmente tienen macroadenomas hipofisarios que son productores de prolactina y que están produciendo un exceso de prolactina, como en el caso clínico que les presenté. Y no hay una correlación porque en la resonancia encontramos un macroadenoma hipofisario, el paciente, o en este caso, por ejemplo, una paciente llega con galactorrea, con amenorrea, y me ponen niveles de prolactina en 70, en 80, y entonces no está correlacionando y puedo yo sospechar que se está saturando el ensayo y solicito dilución de prolactina 1:100. Tenemos el ejemplo, tenemos la prolactina en la muestra sérica que está elevada. En este caso se saturan los anticuerpos que están detectando o midiendo esta prolactina y al momento de saturarse este ensayo todavía quedan prolactina que no se logra medir y por lo tanto el laboratorio expresa o nos reporta un valor falsamente más bajo del que realmente tiene este paciente. Tenemos aquí este ejemplo para que quede como más claro este punto. Ejemplo del efecto Hook o efecto gancho, tenemos el caso clínico número 2. Una mujer de 35 años llega o es referida porque presenta galactorrea, que es salida de una secreción que es leche. La secreción debe ser blanca, leche en sí,
Se lo comento porque a veces refieren a pacientes como galactorrea. A la revisión de la paciente se encuentran secreciones de color verde o de color oscuro, que eso lógicamente se debe a otra patología que sería una patología mamaria, ¿no? La paciente llega por galactorrea más amenorrea secundaria, tiene una prueba de embarazo negativa, se mide prolactina y nos dan un valor de prolactina de 78 nanogramos por decilitro, el resto del perfil hipofisario está normal. En una resonancia magnética de hipófisis se reporta esta lesión, este es un corte coronal en la resonancia magnética, y encontramos que a nivel de la región celar tenemos un tumor hipofisiario que simplemente por el tamaño podemos decir que es un macroadenoma hipofisiario. En esta zona debería de estar, bueno, más bien está el quiasma óptico, este tumor lo está desplazando hacia arriba. ¿Y cuál es el punto en este caso clínico? Tenemos a una paciente que tiene todos los datos clásicos en relación a hiperprolactinemia. Además, documentamos en la hipófisis un macroadenoma, pero lo que no concuerda aquí son los niveles de prolactina. Yo generalmente esperaría en los macroprolactinomas niveles mucho más elevados de prolactina, entonces ahí lo que sospechamos es que tenemos el efecto Hook o efecto gancho y entonces solicitamos prolactina dilución 1:100. El reporte de laboratorio o el resultado es una prolactina dilución 1:100 en 1234 nanogramos. Este valor ya correlaciona en sí a este tamaño tumoral y entonces podemos concluir que este es un tumor funcional, es un macroadenoma productor de prolactina y que tenía un efecto Hook o efecto gancho. En este caso, esta otra imagen, bueno, tenemos esta imagen antes de cuando se le hace el diagnóstico a la paciente, se inicia con tratamiento farmacológico, que lo vamos a ver más adelante, que son los agonistas dopaminérgicos, que en este caso se dio cabergolina, y este es el resultado después de 6 meses de dar tratamiento con cabergolina, que hay una reducción importante del tamaño de estos tumores. Otro problema diagnóstico es algo que le llamamos efecto tallo, o cuando los tumores hipofisarios condicionan compromiso del tallo hipofisiario. Generalmente estos tumores hipofisiarios son no funcionales o no productores, o pudieran ser funcionales pero no en sí productores de prolactina, pero que condicionan desplazamiento o compresión del tallo hipofisario. Entonces, tenemos este caso clínico, hombre de 45 años, niega disfunción eréctil, niega disminución de la libido, solo refiere cefalea más hemianopsia bitemporal, tiene una prolactina igual, se reportó en 78 nanogramos por decilitro, pero el resto del perfil hipofisiario se reportó como normal. Entonces, si el resto, aquí el objetivo es descartar si también tiene un efecto gancho, aunque el paciente aparentemente no tiene datos de hiperprolactinemia. El resto del perfil hipofisiario es normal, entonces tendríamos que diferenciar este tumor hipofisiario en sí, si es un funcional productor de prolactina o es un tumor no funcional. Tiene una resonancia magnética de hipófisis que reporta el macroadenoma hipofisiario. Aquí volvemos a solicitar lo que viene siendo prolactina dilución 1:100 y encontramos que esta prolactina dilución 1:100, en este caso nos la reportan en 54 nanogramos. ¿Esto a qué corresponde? No es normal este valor porque está arriba de 20 nanogramos, pero no correlaciona con el tamaño de este tumor y entonces podemos decir que esta hiperprolactinemia es secundaria a la compresión del tallo hipofisario. Bien, entonces tenemos esas 3 situaciones que hay que siempre considerar y tener en cuenta en relación al abordaje de la hiperprolactinemia. En relación a los prolactinomas o tumores productores de prolactina, que este es un tumor funcional, es el tumor funcional más frecuente y de hecho el tumor más frecuente en relación a los tumores hipofisiarios, ocupa el 40 al 60% de los casos.
Se presenta más en mujeres en una relación mujer-hombre 10:1. La edad de presentación generalmente es entre los 20 a 50 años, aunque puede ser a cualquier edad. El 90% de los prolactinomas son pequeños o son microprolactinomas, son intracelulares y raramente incrementan su tamaño. Los microprolactinomas se presentan más frecuentemente en mujeres y los macroprolactinomas los encontramos más frecuentemente en varones, pero es principalmente porque en relación a los síntomas o la presentación clínica de los pacientes, que es disfunción eréctil, disminución de la libido, realmente el varón o los hombres tardan más en acudir a revisión médica, ¿no? Entonces, en las mujeres, en el momento de que tienen galactorrea, ya no es normal para ellas. El momento de que tienen irregularidades menstruales, acuden de una forma más temprana en recibir atención médica y es por eso la diferencia de cómo encontramos el tamaño de estos tumores. Cuadro clínico en mujeres se presenta con oligoamenorrea, menstruaciones cortas, amenorrea, dejan de menstruar, en este caso por más de 3 meses, presentan galactorrea, salida de leche por las mamas, presentan infertilidad. En los varones hay una disminución de la libido, disfunción eréctil e infertilidad, y por el tamaño del tumor, generalmente en los macroadenomas, lo que presentan son datos compresivos que pueden ser trastornos visuales como mianopsia bitemporal, cefalea por incremento en la presión intracraniana y por compresión de otras células a nivel de la adenohipófisis nos pueden generar déficit hormonales de otros ejes. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de los prolactinomas? Pues la historia clínica, exploración física, preguntar causas secundarias que elevan prolactina también, como fármacos, valorar, enfocarnos también en la exploración de mamas. En los varones se puede presentar también algo que se llama ginecomastia, que es incremento del tejido glandular. Es muy raro, pero sí me han tocado casos de pacientes que llevan mucho tiempo con esta situación y acuden de forma tardía a su revisión y ya acuden con ginecomastia, y me tocó un caso que de hecho hasta tenía galactorrea, porque esto es mucho menos frecuente en varones, es más común en las mujeres. En relación al diagnóstico bioquímico, pues con la elevación de los niveles séricos de prolactina, recuerden siempre descartando causas secundarias, enfermedad renal crónica, insuficiencia hepática, uso de fármacos, embarazo en la mujer, y detección de estos problemas diagnósticos que le comentaba en relación a macroprolactina, efecto Hooke y efecto Tallo, ¿verdad? Tenerlo en cuenta. Y el estudio de imagen, el idóneo, es una resonancia magnética de hipófisis con gadolinio. Generalmente si estos pacientes, como en el caso que les había presentado, que neurología había hecho una tomografía, de todas maneras el estudio idóneo, aunque ya tenga una tomografía y se documentó el adenoma hipoficiario, hay que solicitar una resonancia magnética de hipófisis con gadolinio, que es donde se logra visualizar de una mejor manera estos tumores hipoficiarios. ¿Cuál es el tratamiento de un tumor productor de prolactina? El objetivo de este tratamiento es restaurar la función gonadal y sexual, una reducción de los niveles séricos de prolactina, reducción del tamaño tumoral y, lógicamente, reducción también del efecto masa que está condicionando ese tumor. Esto, y este es un punto clave que quiero que tengan ustedes, el tratamiento de primera línea es el único adenoma hipofisario que puede curarse con medicamentos, o sea que no amerita de tratamiento quirúrgico de primera línea, sino que el tratamiento de primera línea en los prolactinomas es con fármacos y que tiene una respuesta excelente a los fármacos en la mayoría de los casos. Y estos fármacos son los agonistas dopaminérgicos. Los agonistas dopaminérgicos actúan a nivel de los receptores tipo D2 de la dopamina y son eficaces tanto para disminuir los niveles de prolactina séricos y también son eficaces para reducir el tamaño tumoral, pueden tener hasta un 75% de reducción del tamaño tumoral, o en aquellos casos de microprolactinomas, de hecho, hasta puede hacer que desaparezca ese
tumor productor de prolactina. Tenemos dos fármacos principales disponibles acá en México, que es la bromocriptina y la cabergolina. El que se prefiere de estos dos es la cabergolina porque tiene menos efectos adversos, tiene una vida media más larga y tiene una mejor respuesta tanto para reducción del tamaño tumoral y reducción de los niveles de prolactina. Entonces, generalmente de estos dos, el que solemos iniciar siempre es con cabergolina. La dosis inicial de la cabergolina, bueno, las tabletas de cabergolina vienen de 0.5 miligramos y solemos iniciar con una mitad de tableta y esta media tableta la damos 2 veces a la semana. Generalmente le indicamos tomar media tableta el día lunes y media tableta el día jueves antes de acostarse. Iniciamos con dosis baja, por ejemplo, en el caso clínico que les puse del varón con un tumor, un macroprolactinoma, se inicia siempre con dosis baja, aunque digamos, ay, pero él va a necesitar probablemente más, sí, pero iniciamos siempre con dosis baja porque si iniciamos con una dosis muy alta, nosotros podemos condicionar que ese tumor disminuya muy abruptamente de tamaño y condicionarle a ese paciente a la apoplejía hipofisaria. Entonces, repito, iniciamos con dosis bajitas y hacemos medición de prolactina de forma inicial a los 2 o 3 meses de que iniciamos el tratamiento para ver la respuesta, ¿no? La respuesta sería que tuviera una reducción de los niveles de prolactina. Entonces, el seguimiento, iniciamos dosis baja, medición de prolactina cada 3 a 6 meses, se va ajustando la dosis de la cabergolina hasta lograr que los niveles de prolactina entren dentro de rangos o estén dentro de rangos normales, ¿no? En el caso de varones, menos de 20, en el caso de las mujeres, menos de 25. Se mantiene ya esa dosis y, por ejemplo, se quedó con una tableta 2 veces a la semana y ya llegamos a niveles normales de prolactina, se mantiene por esa dosis. Generalmente en los microprolactinomas se continúa con esa dosis durante 2 años y a los 2 años valoramos a través de medición de prolactina y estudio de resonancia si es posible o podemos retirar el medicamento. Generalmente, si decidimos retirar el medicamento porque ya no encontramos lesión a nivel de la hipófisis o una reducción más del 50% o porque los niveles de prolactina ya están dentro de rangos normales después de suspender la cabergolina, ahí ya se decide suspender por completo la cabergolina y se sigue monitorizando de todas maneras a ese paciente porque se tiene un riesgo de recurrencia hasta un 30-36%. En los macroprolactinomas, todo va a depender de cómo vaya evolucionando el paciente, ¿no? Dependiendo de qué dosis requiera de cabergolina, cómo vaya disminuyendo el tamaño del tumor. El estudio de resonancia lo solicitamos dependiendo del tamaño del tumor. Si son microprolactinomas, solemos solicitar una resonancia de control al año o a los 2 años. Cuando son macroprolactinomas y que estaban generando también efecto de masa, al iniciar el tratamiento con cabergolina, solicitamos un control de resonancia generalmente a los 3-6 meses de que iniciamos el tratamiento para ir viendo la reducción del tamaño tumoral. Pero repito, el tratamiento de primera línea en los prolactinomas es con medicamentos y se tiene una respuesta excelente. ¿En quiénes podemos optar por tratamiento quirúrgico? El tratamiento quirúrgico lógicamente es dado por el servicio de neurocirugía y es a través de una técnica que es resección transesfenoidal de estos tumores. Pero las indicaciones en los prolactinomas de manejo quirúrgico es cuando el paciente no responde al tratamiento farmacológico, tiene alguna resistencia al tratamiento farmacológico, cuando el paciente no tolera los fármacos, que eso es muy raro, ¿verdad? Pero que el paciente tenga muchos efectos adversos en relación a cabergolina o cambiamos a bromocriptina y no tolere. O cuando el paciente tenga una apoplejía hipofisaria o trastorno visual, pero que tenga una rápida progresión y que no mejora con el tratamiento farmacológico. Entonces,
Si se dan cuenta es principalmente si no hay una respuesta adecuada al tratamiento farmacológico, entonces optamos por manejo quirúrgico. ¿Qué hay en relación al prolactinoma, el embarazo y la lactancia? Si esta paciente que tiene un microprolactinoma y se embaraza, generalmente ahí lo que hacemos, si estaba tomando agonistas dopaminérgicos, cabergolina, lo que hacemos es suspender la cabergolina. Sabemos que durante el embarazo por los estrógenos puede haber aumento de los lactotropos, pero generalmente el incremento de los microprolactinomas al suspender los agonistas dopaminérgicos, estos tumores crecen realmente muy poco, solo un 3%, entonces durante el embarazo no medimos prolactina ni durante la lactancia porque sabemos que van a estar elevados. Entonces en los microprolactinomas simplemente suspendemos la cabergolina y en dado caso de que la paciente refiera datos en relación a compromiso visual, pues solicitaríamos una resonancia magnética y si es que hubiera un incremento importante, aunque es muy poco frecuente, pues se valoraría el reinicio del agonista dopaminérgico. En cambio, una mujer que tiene el antecedente de macroprolactinoma, generalmente no sugerimos que se embarace, sino hasta que nosotros con el agonista dopaminérgico tengamos una mayor reducción del tumor. Si, digamos, no nos hizo caso y se embarazó teniendo el macroprolactinoma, pues podemos ahí continuar con el agonista dopaminérgico porque en los macroprolactinomas sí podemos tener un crecimiento tumoral del 30%. Y lógicamente durante el embarazo solicitamos, en dado caso de que la paciente refiera compromiso visual o datos de incremento de la presión intracraneana, solicitamos de control una resonancia magnética. Y en la lactancia, pues realmente ahí si suspendimos el agonista dopaminérgico, la paciente pudiera lactar sin problema. Si se nos ocurre reiniciar el agonista dopaminérgico, lógicamente esa paciente no va a poder lactar porque estuviéramos con el agonista, suprimimos la producción de prolactina y por lo tanto la paciente no podría lactar. Pero si tiene el microprolactinoma, suspendimos el agonista, la paciente puede continuar y si ella desea, continúa lactando sin ninguna contraindicación. Eso no me va a generar mayor crecimiento tumoral. Y cuando ya la paciente desee retomar el tratamiento en relación a microprolactinoma, lo que hacemos ahí es que después de que la paciente dejó de lactar, a los 3 meses después de que dejó de lactar, ya podemos medir la prolactina sérica y valorar el reinicio de agonistas dopaminérgicos. En conclusión, en relación a los prolactinomas, recordar, documentamos una hiperprolactinemia, más de 20 en los varones, más de 25 nanogramos en las mujeres. Iniciamos todo el abordaje diagnóstico de estos pacientes, descartamos causas secundarias. Al descartar ya esas causas secundarias y documentar una lesión a nivel de la hipófisis y que nosotros ya tengamos la certeza de que es un tumor funcional en hipófisis que es productor de prolactina. La clasificación por tamaño es un microprolactinoma, un tumor productor de prolactina menos de 10 milímetros, macroprolactinoma, un tumor productor de prolactina más de 10 milímetros. Y en relación al tratamiento, si tenemos un microprolactinoma, es asintomático, o sea, no está generando ningún síntoma en el varón o en la mujer, se puede optar por un monitoreo regular, pero generalmente los microprolactinomas son sintomáticos y entonces en la gran mayoría de los casos son sintomáticos porque si no, de hecho, ni siquiera en un asintomático se inicia un abordaje, ¿no? Si un paciente está sintomático no deberíamos estar midiendo prolactinas. Entonces, por eso les comento que lógicamente si estamos midiendo prolactinas porque hay algún dato que nos esté sugiriendo que tenga exceso de prolactina o simplemente se le hizo un estudio de imagen a este paciente por alguna otra situación, generalmente es por el abordaje de cefalea y se documenta un tumor a nivel de hipófisis, se hace todo el abordaje y se concluye en esto. Entonces, en microprolactinomas, macroprolactinomas, el tratamiento de primera línea son los agonistas de dopamina, que viene siendo bromocriptina o cabergolina, pero principalmente cabergolina por menos efectos adversos y mejor respuesta a este tratamiento. Se va haciendo el monitoreo regular.
Generalmente los primeros 3 meses después de iniciado el tratamiento se ajusta la dosis dependiendo de los valores de prolactina. El objetivo es llevar a valores de prolactina a normales, ¿no? Muy bien. Vamos a pasar con otros tumores productores que viene siendo la acromegalia. La acromegalia, yo acá basándome principalmente en adultos, es una enfermedad rara, es consecuencia del aumento de la producción de hormona de crecimiento y por lo tanto de IGF-1. Tiene una prevalencia entre 40 a 60 casos por 1 millón de habitantes. La edad de presentación generalmente es entre los 40 a 50 años. La duración de los síntomas, lamentablemente estos pacientes llevan 5 a 10 años de evolución y nosotros vamos haciendo el diagnóstico ya 10 años después de que ellos empezaron con este exceso en la producción de hormona de crecimiento. O sea, estamos haciendo un diagnóstico tardío. Se puede presentar gigantismo, recuerden, antes de que se cierren los cartílagos de crecimiento, o acromegalia es cuando ya se cerraron esos cartílagos de crecimiento. Les tengo este caso clínico. Es un hombre de 39 años, tiene como antecedentes relevantes, tiene epilepsia, en manejo por neurología. Nuevamente en neurología, durante su abordaje solicitó una tomografía de cráneo y se documenta en esa tomografía un macroadenoma hipofisario. Es el motivo, de hecho, por el cual se refiere a la consulta de endocrinología. Desde que ingresó este paciente al consultorio, este es un paciente que yo acabo de ver hace como 2 o 3 meses en la consulta, pero desde que ingresó este paciente al consultorio, lógicamente tenía datos clínicos característicos de acromegalia, que ahorita les voy a mostrar una foto. Lógicamente este paciente, ya que se documenta un macroadenoma hipoficiario y aunque tenga todos los datos característicos de acromegalia, se tiene que pedir todo el perfil hipoficiario completo y lógicamente por la sospecha clínica ya me voy adelantando y voy solicitando una prueba dinámica que es la curva de tolerancia oral a glucosa de 2 horas con carga de 75 gramos junto con la curva de hormona de crecimiento o de GH. Recuerden que la hiperglucemia o la hipoglucemia condicionan liberación o no de la hormona de crecimiento. Se supondría que la hiperglucemia debe de inhibir la liberación de hormona de crecimiento. Entonces, cuando nosotros sospechamos que un paciente tiene exceso de una hormona, hacemos pruebas inhibitorias. Cuando sospechamos que tiene un déficit hormonal, hacemos pruebas de estimulación. Y ya sé que tenía una tomografía este paciente, pero el estudio idóneo siempre es una resonancia magnética de hipófisis y por eso se solicitó. Los estudios de este paciente, se le midió IGF-1. Ustedes podrán ver aquí el resultado, se reporta en 943 cuando el valor de referencia para la edad y género es de 53 y de 331, entonces está 3 veces por arriba de su límite superior normal. Se le pidió TSH y T4 libre, la TSH en 0.84 dentro de rango normal y la T4 libre en 0.82 dentro de rango normal. El tirotropo estaba bien. Niveles de prolactina en 19, que estaban dentro de rangos normales, el eje gonadal, LH, FSH y testosterona total. Aquí esta es medición de LH, esta es FSH, que estaban dentro del rango normal, la LH normal baja, y los niveles de testosterona, aquí les puse el rango de referencia de testosterona, va de 1.2 a 5 para este laboratorio y se dan cuenta, estaban bajos. Entonces, lo que también tiene es un hipogonadismo hipogonadotrófico o secundario, niveles de cortisol y ACTH, cortisol bien, ACTH también normal. Entonces, y de aquí, esta es la prueba dinámica, que es la curva de tolerancia oral a la glucosa de 2 horas con una carga de 75 gramos, junto con la curva de hormona de crecimiento, y así es como la reporta el laboratorio. Se le da la carga de 75 gramos de glucosa y se va midiendo la glucosa en forma basal antes de la carga y a los 30, 60, 90 y 120 minutos después de la carga de glucosa. Y estos son los niveles de hormona de crecimiento. Y si se dan cuenta, todos estos niveles de hormona, bueno, ¿qué es lo normal en alguien que no tiene acromegalia? Lo normal es que después de esta carga de tolerancia a la glucosa,
es que se suprima la hormona de crecimiento a menos de 1 nanogramo por mililitro cuando no es un ensayo ultrasensible, y cuando es un ensayo ultrasensible se deberá de suprimir a menos de 0.4 nanogramos por mililitro. En este caso se darán cuenta que en ninguno de estas mediciones después de la carga de los 30 a los 120 minutos, ninguno de estos valores suprimió a menos de 1 nanogramo por mililitro. Entonces, por esta medición de IGF-1 y por esta prueba dinámica, podemos concluir bioquímicamente que mi paciente tiene acromegalia y además este tumor está condicionando afección de mi eje gonadal con un hipogonadismo hipogonadotrófico. Esta es la resonancia magnética del paciente. En este caso tenemos un macroadenoma. Está desplazando el quiasma óptico. A nivel de la campimetría por confrontación, porque todavía no se hace la campimetría digital, el paciente no refería hemianopsia bitemporal, aunque yo sí me lo hubiera esperado porque está desplazando el quiasma óptico. Y este es el macroadenoma, que es un tumor hipoficiario o un macroadenoma hipoficiario que es funcional porque está produciendo exceso de hormona de crecimiento, que en sí la patología se llama acromegalia. Con permiso del paciente me pidió tomarle estas fotos porque les comenté, en él se hizo un retraso en su diagnóstico porque él comentaba, esto que les comento de la epilepsia, ya se había dado el diagnóstico como desde el 2018-2017, y él ya había observado crecimiento, se hizo un poco más ancha su nariz, la frente, no mostró aquí su lengua porque le dio algo de pena, pero tiene macroglosia. Esta es mi mano y comparándolo con la mano de él, que realmente también fue notando crecimiento en relación a sus manos, crecimiento en relación a la talla del calzado. Pero, y esta es la foto en relación a su carnet, que era muy diferente a como está actualmente. Entonces, un punto malo en relación a la acromegalia es que generalmente estos cambios en relación a crecimiento de manos, crecimiento de pie, no es abrupto, o sea, es un crecimiento muy lento y a veces hasta el propio paciente lo toma como normal. Ellos ni siquiera se dan cuenta al momento de que uno les comenta que ha cambiado las características de su rostro. Él dice, no, sigo siendo el mismo de hace años. Entonces, lo que les pedimos acá es siempre que tengan una fotografía o vean una fotografía de hace 10 años y vean la diferencia que se tiene en su rostro de hace 10 años a cómo se encuentra actualmente. Pasando al tema, la acromegalia, la etiología, lo más común es que sean tumores a nivel de la hipófisis, es lo más frecuente, es la causa más frecuente, porque podemos tener otros tumores en algún otro sitio que puedan producir ya sea exceso de la hormona liberadora de hormona de crecimiento o tumores en otros sitios como en el páncreas o linfomas que puedan producir este exceso de hormona de crecimiento. Pero lo más común son tumores a nivel de hipófisis que secretan más cantidad de hormona de crecimiento. Lo más común es que sean macroadenomas. ¿Por qué son más común macroadenomas? Principalmente por lo que les acabo de comentar, que tardamos, como los datos clínicos característicos, que es el crecimiento acral, se presenta muy lentamente, el paciente lo toma como normal y entonces es por eso que hacemos mucho más tardío un diagnóstico de estos pacientes. Es muy raro que se tengan tumores ectópicos de hormona liberadora de hormona de crecimiento o tumores que produzcan hormona de crecimiento, son muy, muy raros. ¿Cuál es el cuadro clínico de estos pacientes? El cuadro clínico, aquí se los manejo en esta tabla que viene, no recuerdo si en el Greenspan o en el Dorantes, pero bueno. Las manifestaciones del exceso de hormona de crecimiento son el agrandamiento o crecimiento acral hasta en el 100% de los casos, crecimiento excesivo de tejido blando en el 100% de los casos, hiperhidrosis, letargo o fatiga, aumento de peso, parestesias, principalmente estos pacientes pueden tener síndrome del túnel del carpo,
y generar parestesias en mano, dolor en articulaciones, papilomas, fotofobia, hipertricosis, bocio, pero esto ya es menos frecuente, pero lo más típico lógicamente es el crecimiento acral. Otras alteraciones en las funciones endocrinas, estos pacientes pueden tener exceso en relación a insulina, lo que viene siendo hiperinsulinemia, generan más que nada también una resistencia a la insulina y esto nos da intolerancia a la glucosa. Las mujeres presentan menstruaciones irregulares o amenorrea, hay un decremento en la libido o impotencia, pero esto es más por el mismo tumor que puede generar también compromiso del eje gonadal o el mismo exceso de la hormona de crecimiento afecta al eje gonadal. Pueden tener hipotiroidismo, galactorrea, ginecomastia, pero por afección también de otros ejes a nivel hipofisario y manifestaciones locales, pues la silla turca agrandada, cefalea, alteraciones visuales. La acromegalia, la mortalidad está incrementada, pero generalmente es después de los 45 años y la principal causa de muerte de estos pacientes con acromegalia es por la aterosclerosis cardiovascular y por la enfermedad cerebrovascular. Generalmente estos pacientes pueden presentar una diabetes mellitus que es secundaria al exceso de hormona de crecimiento, hipertensión secundaria al exceso de hormona de crecimiento, pueden generar compromiso o afección a nivel del corazón, que justamente es una cardiopatía asociada a la acromegalia y es justamente por estas causas que fallecen los pacientes. Otras de las causas por enfermedades respiratorias pueden tener síndrome de apnea del sueño y tienen un poco más de riesgo de tener cáncer de colon a comparación de la población general. Este es otro esquema donde les muestro las diferentes manifestaciones que puede tener la acromegalia. Estas son las características clínicas y físicas que se pueden ver simplemente cuando el paciente entra al consultorio: macroglosia, la nariz ensanchada, la frente ensanchada, estos pliegues mucho más marcados, el prognatismo, lógicamente el crecimiento tanto de pies como de manos, ¿no? Esto es lo más característico en relación a los pacientes y ya tenemos otras características en relación a otras manifestaciones, en relación a las metabólicas, que generalmente estos pacientes presentan prediabetes, resistencia a la insulina, diabetes, presentan dislipidemias, alteración en los lípidos, presentan alteraciones a nivel de tiroides como es bocio o mayor riesgo de nódulos tiroideos y de un riesgo un poco más incrementado de cáncer de tiroides, a nivel gastrointestinal pólipos en cólicos, que estos le generan un poco más de riesgo de cáncer de colon, a nivel cardiovascular hipertensión, cardiomiopatía asociada a la acromegalia, falla cardíaca, arritmias, alteraciones valvulares. En lo respiratorio, apnea del sueño es como lo más común, pero también lógicamente disfunción ventilatoria, ronquera excesiva y estas son en sí las diferentes manifestaciones que puede tener un paciente con acromegalia. ¿Cómo hacemos el diagnóstico en aquel paciente que estamos sospechando de acromegalia? Pues tenemos el diagnóstico bioquímico con medición de IGF-1. Recuerden que el laboratorio les debe reportar dependiendo de la edad y el género. Y en relación a la medición de GH, recuerden que no hacemos medición aislada de GH, sí la hacemos en el seguimiento del paciente cuando están con tratamiento farmacológico, pero una medición aislada de GH no me va a dar el diagnóstico. Más bien lo que hacemos ahí son pruebas dinámicas, que es la prueba de supresión con glucosa, ¿no? Que es la curva de tolerancia a la glucosa de 2 horas con carga de 75 gramos y hacemos la medición o la curva de medición de GH, ¿no? Una prueba que no suprime, o sea, que no se tenga uno de estos valores después de la carga menos de 1 nanogramo o menos de 1 microgramo por litro, o en ensayos ultrasensibles menos de 0.1 nanogramo, como en el caso que les presenté, podemos concluir bioquímicamente que el paciente tiene acromegalia. Lógicamente ahí, como la causa más común son tumores productores de hormona de crecimiento, solicitamos la resonancia magnética de hipófisis.
Tener en cuenta que hay otras causas que pueden condicionar elevación de la hormona de crecimiento, como puede ser el ejercicio, enfermedades agudas, insuficiencia renal crónica, cirrosis, inanición, malnutrición, anorexia o la diabetes tipo 1. Sin embargo, estas elevaciones de hormona de crecimiento son mínimas y nosotros para descartar, por eso no medimos solo GH para hacer el diagnóstico de acromegalia, lo que hacemos es medición indirecta de IGF-1 y hacemos la prueba dinámica con la curva de tolerancia. ¿Qué tratamiento se da para la acromegalia? Aquí, en cambio de los prolactinomas, el manejo es quirúrgico. El tratamiento de primera línea es quirúrgico y es con la resección del tumor que está produciendo ese exceso de hormona de crecimiento, que es la resección transesfenoidal. No se considera el tratamiento quirúrgico de primera línea si el paciente tiene un alto riesgo quirúrgico. Si el paciente lógicamente no quiere operarse, pues no podemos obligarlo a que se opere. O si el tumor no pudiera ser resecable o es muy invasivo. Aunque generalmente, aunque son tumores muy grandes, lo que se suele hacer de todas maneras es operar al paciente para tratar de desmasificar o de quitar lo más que se pueda ese tumor, aunque quede ahí remanente, ¿no? Pero el tratamiento de primera línea en acromegalia es el tratamiento quirúrgico. Esto es dado por neurocirugía. Se puede tener una curación en el 80% de los casos si el tumor es un microadenoma y en el 50% de los casos si son macroadenomas. Si no se puede operar al paciente porque tenga alguna contraindicación o el paciente no lo desea, o se operó pero no tuvo curación después de la cirugía, entonces ahí nos apoyamos por otros medicamentos o fármacos que son los análogos de somatostatina, que son los de primera línea en relación a los fármacos, que viene siendo el octreotide y la lanreotide. Estos, recuerden que la somatostatina inhibe la liberación de hormona de crecimiento y es por eso que se crearon estos medicamentos, que es el octreotide y la lanreotide. Y de ahí vienen otros medicamentos que son los análogos de somatostatina de segunda generación, que es el pasiriotide. Y aquí entran también los agonistas dopaminérgicos, que es la cabergolina, porque lo que se ha visto es que estos tumores también pueden expresar receptores D2 y es por eso que también podemos utilizar a la cabergolina para reducción del tamaño tumoral. Y vienen también los antagonistas del receptor de GH, que es el pegvisomant, que ese generalmente lo vamos utilizando si no tenemos respuesta a los análogos de somatostatina. Radioterapia, que lógicamente se daría a nivel de la hipófisis o del remanente tumoral, es cuando quedó mucho remanente tumoral. Lógicamente mi paciente sigue activo, sigue con exceso de producción de hormona de crecimiento y ya utilizamos los medicamentos, tenemos dosis altas de los medicamentos, pero sigue con ese exceso de hormona de crecimiento y ya no se puede reintervenir nuevamente, entonces optamos por dar radioterapia. O es en algún caso de que no se tenga disponible los fármacos y entonces solamente se pueda brindar cirugía y radioterapia en el remanente tumoral. Cuando no se tenga la respuesta favorable a los fármacos y ya tenemos los fármacos a dosis altas y en diferentes combinaciones, y generalmente con la radioterapia el índice de remisión puede ser de un 10 hasta un 60% de los casos. Cuando decimos que hay criterios de respuesta adecuada al tratamiento, nosotros en este caso, cuando lo tenemos con alguno de estos fármacos, principalmente los agonistas, perdón, los análogos de somatostatina, vamos midiendo cada 6 meses la hormona de crecimiento y el IGF-1 y el objetivo es que con estos fármacos la hormona de crecimiento aislada sea menor de 1 nanogramo por mililitro y que el IGF-1 esté normal para la edad y el género, ¿no? Esto es si tenemos una respuesta adecuada, tanto si nada más fue cirugía, después de la cirugía, a los 3 meses después de la cirugía, medimos
hacemos otra vez otra curva de tolerancia IGF-1 y si está ya en estos rangos normales, podemos decir que tuvo curación. Si no están en estos rangos normales, iniciamos con medicamento farmacológico si no es apto para un segundo procedimiento y se va midiendo a IGH e IGF-1 y el objetivo es mantenerlos en estos rangos. Este es el algoritmo en relación a la acromegalia. Aquí tenemos niveles de IGF-1, datos clínicos en relación a sospecha de acromegalia. Solicitamos la prueba dinámica con curva de tolerancia oral a la glucosa. La hormona de crecimiento no se suprimió y entonces podemos decir que el paciente bioquímicamente tiene acromegalia. Solicitamos la resonancia magnética, documentamos el tumor productor de hormona de crecimiento. El tratamiento de primera línea en estos casos es la resección transesfenoidal de ese tumor hipofisario. Si cumple criterios de remisión, la hormona de crecimiento aislada es menos de 1. La curva de tolerancia sí alcanzó a suprimir la hormona de crecimiento a menos de 1 y el IGF se encuentra dentro de rangos normales. Podemos decir que está en remisión y solamente damos monitoreo o vigilancia. Si falló la cirugía en dar curación, o hay recurrencia, entonces lo que podemos optar es valorar un segundo procedimiento quirúrgico o dar tratamiento farmacológico con análogos o ligandos del receptor de somatostatina o agonistas de dopamina o antagonistas del receptor de hormona de crecimiento o valorar si no hay respuesta a estas dos opciones o respuesta farmacológica, se puede optar por radioterapia y continuar con el monitoreo. Bien, vamos a pasar acá a otra patología u otro tumor, que en este caso sería un tumor productor de ACTH, que se le conoce como enfermedad de Cushing. En relación a la enfermedad de Cushing tenemos dos términos. Uno que es el síndrome de Cushing. Cuando utilizamos síndrome de Cushing, lo único que queremos decir con síndrome de Cushing es que tenemos un exceso de cortisol o tenemos un hipercortisolismo crónico. Cuando utilizamos el término de enfermedad de Cushing, eso es porque ese exceso de cortisol es debido a un tumor a nivel de la hipófisis que está produciendo ACTH en exceso. Bien, entonces son esos dos términos, síndrome de Cushing y enfermedad de Cushing. En relación al síndrome de Cushing, que es hipercortisolismo crónico, se desglosa en otras dos situaciones, que tenemos ACTH dependiente, que es el 80% de los casos, que es la enfermedad de Cushing, causa más frecuente, que es el 85% de los casos, y este es un tumor a nivel de la hipófisis que produce ACTH, por eso es ACTH dependiente, pero también hay tumores que no están en la hipófisis, que le llamamos tumores ectópicos, son tumores neuroendocrinos que están en algún otro sitio, generalmente en tórax, y están produciendo también ese exceso de ACTH, pero esos ocupan solo el 15% de los casos. Y en el síndrome de Cushing también tenemos los ACTH independientes, que estos son el 20% de los casos, y estos vienen siendo tumores a nivel suprarrenal, que ahí no hay un exceso de ACTH, sino estos tumores suprarrenales están produciendo ese exceso de hipercortisolismo. Bien, el 60% de estos tumores en la suprarrenal son benignos y el otro 40% pueden ser malignos. Está el pseudo-Cushing, que podemos tener ligeras elevaciones de cortisol sérico, pero eso, por eso le llamamos pseudo-Cushing. Como tal, lo pueden tener pacientes que tienen obesidad, el alcoholismo crónico importante y la depresión condicionan ligeras elevaciones del cortisol. Como tal, no suelen dar los datos clínicos del síndrome de Cushing, pero si en estos pacientes midiéramos el cortisol, pudiera darnos ligeramente una elevación de estos niveles. En relación a la enfermedad de Cushing, que recuerden que es un tumor hipoficiario productor de ACTH, es una enfermedad rara. Su incidencia es de 1 a 3 casos por millón de habitantes por año. La prevalencia es de 40 casos por millón de habitantes. 2 a 5% de los pacientes, generalmente en aquellos pacientes que tengan con diabetes de difícil control,
hipertensión también de difícil control o que tengan diabetes e hipertensión de una aparición un poco más abrupta, siempre traten de sospechar si no se trata de un hipercortisolismo, ¿no? Porque en estos pacientes, hasta en un 2 a 5% de los casos, puede ser hipercortisolismo endógeno. Predomina también esta enfermedad de Cushing en la mujer a una relación 3:1 a comparación de los varones. Es rara que se presente en niños y generalmente se presenta entre la tercera y la cuarta década de la vida. La mayoría de estos pacientes se presenta con microadenomas. ¿Por qué? Porque los datos clínicos a comparación de acromegalia son más característicos, ¿no? Y entonces se identifica mucho más rápido y no tarda tantos años en hacerse un diagnóstico. Tiene una alta morbimortalidad, principalmente por este exceso de cortisol que condiciona complicaciones cardiovasculares, infecciones y alteraciones psiquiátricas por el exceso de cortisol. El cuadro clínico, generalmente los pacientes que se presentan exceso de vello, que nosotros le llamamos hirsutismo, bueno, exceso de vello terminal, que generalmente no los presentaban y de un tiempo corto la paciente dice, de repente tengo patillas, tengo vello terminal en barbilla, en área de bigote, infra o supraumbilical, cosa que no presentaba previamente. Presentan esta jiba, que le llamamos jiba dorsal, presentan estas estrías a nivel del abdomen, pero estas estrías son violáceas. Generalmente, si ya ven a un paciente con estrías violáceas, sí tendrían que descartar que no tenga un hipercortisolismo, ¿no? Lo característico es que estos pacientes tengan una obesidad central, pero las extremidades las tengan hipotróficas, ¿no? Entonces es muy característico ver con su obesidad central, pero miembros superiores e inferiores delgados. La obesidad central se presenta en un 79-97% de los casos, las estrías abdominales rojas en un 51-71% de los casos. Tiene una plétora facial que también se le conoce como cara de luna llena. El paciente también dice, yo generalmente no tenía cachetitos y últimamente veo mi cara un poco más redonda. Eso se presenta en el 50-95% de los casos. Pueden tener edema maliolar hasta en el 60% de los casos. Estos pacientes, de hecho, también es algo común que tengan diabetes secundaria, lógicamente el exceso de cortisol, y hipertensión, al igual como lo presentan los pacientes con acromegalia. Estos pacientes tienen debilidad o pueden presentar debilidad o miopatía proximal hasta en un 90% de los casos. Pueden presentar también alteraciones en los lípidos, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, cambios en relación a lo psicológico, a lo psiquiátrico, pueden tener depresión, ansiedad, falta de concentración, principalmente por este exceso de cortisol que actúa a nivel del sistema nervioso central. Fragilidad capilar, es muy fácil que estos pacientes digan, yo nada más me doy un golpecito y me salen moretones o lo que vienen siendo equimosis o hematomas a nivel de las extremidades, lo que ya les comentaba del hirsutismo. Hirsutismo es vello terminal en las mujeres, en áreas donde generalmente deberían de presentar los varones. En las mujeres puede haber oligo o amenorrea, impotencia sexual o disminución de la libido, tanto en mujeres como en hombres, ¿no? Entonces, realmente los datos clínicos de estos pacientes son muy característicos. Repito, tienen obesidad central, las extremidades superiores e inferiores son muy delgadas, equimosis espontáneas con mínimo trauma o sin trauma, cara de luna llena, la jiba dorsal. No todos los pacientes es obligatorio que tengan las estrías rojas, pero si tiene estrías rojas ese paciente, sí o sí hay que tratar de descartar que no tenga hipercortisolismo. Bien, entonces en relación, así ven, generalmente también tienen rubor en mejillas, además de la cara de luna llena. Entonces, si ven a un paciente con estas características físicas, una de las situaciones que puede llegar a tener o que nosotros tenemos que descartar es que no tenga hipercortisolismo. Bien. ¿Cómo hacemos nosotros el abordaje diagnóstico cuando sospechamos
en exceso de cortisol, quiero aquí dar algo importante. Estoy enfocándome acá lógicamente a la enfermedad de Cushing, al síndrome de Cushing, pero puede llegar un paciente con esas características clínicas y una situación que siempre deben de tomar en cuenta es el que el paciente esté consumiendo esteroides de forma exógena, ¿no? De hecho, es una causa muy, muy frecuente y generalmente son en aquellos pacientes que tienen dolores en articulaciones, dolores óseos crónicos, y entonces optan a veces hasta por suplementos que venden en lugares naturistas, que hay uno que justamente acabo de ver a una paciente hace 2 días que estaba consumiendo Ardorson porque ella tenía dolor crónico en las rodillas y entonces ella no sabía porque en ese producto no viene especificado que contiene esteroides, pero la paciente empieza con incremento de peso, empieza con la cara de luna llena, la jiba dorsal y tiene todos los datos clínicos de exceso de cortisol. La paciente ya nada más porque interrogamos muy minuciosamente si consumía algún otro suplemento y ya es cuando nos dijo que estaba tomando este suplemento. Entonces, siempre considerar o tener dentro de sus diagnósticos diferenciales el consumo exógeno de esteroides, que también les va a dar los datos clínicos de síndrome de Cushing y ahí, lógicamente, con un interrogatorio extenuante, hay que tratar de determinar que si el paciente no está consumiendo de forma exógena esteroides. Porque acá bioquímicamente podemos ver la diferencia. Por ejemplo, cuando el paciente realmente está produciendo de forma endógena el cortisol, entonces ahí tenemos 3 pruebas que podemos utilizar, que es el cortisol salival a las 11 de la noche, el cortisol libre en orina de 24 horas y hacemos una prueba dinámica que se llama supresión con dosis baja de dexametasona. Si, por ejemplo, en esta paciente que les comento, estamos sospechando de que la paciente está consumiendo esteroides de forma exógena, ahí sí podemos medir de forma aislada el cortisol y la ACTH. Como la paciente está tomando el cortisol o los esteroides de forma exógena, lo que van a encontrar en esta paciente es que el cortisol esté suprimido o esté bajo y que la ACTH está baja. Entonces, acá, ¿qué van a tener? A un paciente que tiene cortisol sérico bajo, ACTH baja, pero clínicamente tiene todos los datos de exceso de cortisol o de síndrome de Cushing. Y entonces acá la situación es de que el paciente, como está tomando el esteroide de forma exógena, inhibe o bloquea mi eje ACTH y cortisol. Me está generando una insuficiencia suprarrenal secundaria, pero es debida al consumo exógeno de los esteroides. Eso es muy importante que lo tomen en cuenta. Ahí, lógicamente, en ese caso no podemos suspender bueno, sí se le indicó a la paciente que suspendiera este suplemento, pero paradójicamente lo que hacemos ahí es dar esteroide, pero ya de forma más controlada, que sería prednisona, y se la vamos disminuyendo poco a poco en el transcurso de meses hasta suspenderlo, porque por lo mismo que ella estaba tomando el cortisol de forma exógena, bloquea a este eje y si nosotros de forma abrupta quitamos el esteroide que ya llevaba años tomándolo, entonces podemos condicionarle o precipitarle a una crisis adrenal, porque se bloqueó la producción de cortisol y entonces de aquí hasta que vuelve a adaptarse su eje ACTH-cortisol, esa paciente va a durar algunos días sin producción adecuada de cortisol, ¿no? Esto para que lo tengan en un diagnóstico diferencial, que pueden encontrar un paciente con datos clínicos de síndrome de Cushing, pero bioquímicamente nos está dando que tiene cortisol libre en orina de 24 horas bajas, que tiene cortisol sérico bajo con ACTH baja. Siempre sospechen que el paciente está consumiendo algo que a veces él ni siquiera sabe que lo está consumiendo, pero que contiene esteroides. Bien, aquí me voy a detener justamente en el diagnóstico de la enfermedad de Cushing, porque ya nos falta poco en relación y yo pensé que iba a alcanzar a terminar la unidad 2, pero es más porque el próximo lunes sería el examen. Entonces,
el examen llegaría precisamente hasta donde vimos por completo. El examen llegaría hasta acromegalia, ya no llegaría hasta enfermedad de Cushing. Eso ya sería en el segundo examen, pero el próximo lunes, que sería el examen de 7 a 8 de la mañana, nada más abarcaría hasta acromegalia, que eso lo terminamos de ver. No sé si ahorita tengan dudas, preguntas. ¿Alguna duda o pregunta que tengan? Creo que no, maestra. ¿No? Yo Bien. nada más quería preguntarle por dónde va a ser el examen. No sé si ya antes lo había mencionado. No, no lo he mencionado. Miren, yo realmente apenas en este semestre me hablaron para dar lo de las clases. De lo que me habían comentado es que estaban haciendo los exámenes de forma virtual, ¿no? Me parece. Sí. Sí, maestra. Entonces el examen sería igual de forma virtual. Generalmente el examen o los exámenes que yo hago son a través de casos clínicos, ¿no? Entonces tienen que conocer en relación al tema para poder contestar ese caso clínico. Entonces sería un examen vía virtual. Igual nos conectaríamos y ahí presentaríamos el caso clínico. Los diferentes casos clínicos para que los conteste. Doctora, Dime. ¿qué era lo diferente entre crisis adrenal e insuficiencia suprarrenal secundaria? Crisis adrenal es la complicación en agudo de la insuficiencia suprarrenal. Una crisis adrenal está desencadenada por alguna situación, o sea, en estrés, ¿no? O sea, un proceso infeccioso, cirugías. Ese paciente ya tenía el antecedente o el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal, ya sea primaria o secundaria, y entonces existe un desencadenante, una situación de estrés como cirugía o un proceso infeccioso, que en alguien que produce de forma normal cortisol, pues en alguien normal cuando está sometido a estas situaciones de cirugía o infecciones, su organismo produce más cantidad de cortisol. Sin embargo, en un paciente que ya tiene insuficiencia suprarrenal, que si bien probablemente ya lo tengamos con sustitución con prednisona o hidrocortisona, pero en la situación que se le presenta en ese momento como una cirugía o un proceso infeccioso, él no puede producir ese exceso, ese extra de cortisol que necesita, y entonces el paciente presenta en forma aguda malestar general, hipotensión, fiebre, dolor abdominal, principalmente la hipotensión, hiponatremia, y lógicamente llega a un servicio de urgencias. Ahí esa es la diferencia de una crisis adrenal. Crisis adrenal es una complicación en agudo de un paciente que ya tiene una insuficiencia suprarrenal, pero por este desencadenante condicionó todavía mayor compromiso, o que la sustitución que le estábamos dando al paciente no era la adecuada para poder manejar esa situación que se le agregó. Ok, muchas gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda o pregunta que tengan? Maestra, entonces el lunes nos va a mandar el caso en un Word, ¿o cómo lo vamos a hacer? Es que no entendí. Sería ya presentárselos. Eso ya me encargaría en ese mismo día, ¿no? Uno, porque me habían comentado que puedo hacer de forma interactiva a través de una plataforma. Los agrego ahí y van contestando. Bueno, no sé si ustedes ya habían tenido ese tipo de exámenes, pero es lo que me habían comentado. Se les presenta el caso clínico y ahí mismo se les ponen diferentes opciones para tratar de llegar a la respuesta del caso clínico, y las van seleccionando. Y entonces ya es la forma en que lo van contestando en ese mismo momento.
Si es que no puedo hacer eso, aunque ese sería el principal modo de que yo quisiera hacerles el examen, de que ahí mismo lo vayan contestando, ya sería que se los presente en PowerPoint o en Word y lógicamente darles un tiempo nada más para que contesten ese examen y listo. Pero principalmente sería por opciones múltiples y a través de una plataforma donde vaya yo presentando el caso clínico, ustedes mismos lo van contestando y ahí mismo les dé al finalizar su calificación o las respuestas que estuvieron bien o mal. ¿Bien? Ese sería principalmente como yo se los quisiera poner. Ok, gracias. O sea, Disculpe, entonces sería maestra. como tipo en alguna plataforma de Forms o Aula, ¿no? Que son Exacto. las que nos dijeron. Exacto, ahí sería. O eso es lo que yo espero hacérselo. Si hay cualquier otro cambio, de todas formas se los informo a través de sus jefes de grupo por si hay algún cambio, ¿no? Pero mi objetivo es hacérselos casos clínicos que los van contestando en ese mismo momento con opciones múltiples. Doctora, una duda. ¿Nos pasaría esta presentación ya o hasta que se termine la unidad? Al ratito se las agrego ya. Ah, Pero ok, muchas gracias. el objetivo es de que ya fueron leyendo ustedes en los libros. Además, les voy a pasar un artículo en relación a hipopituitarismo y otro artículo en relación a tumores hipofisarios, ¿no? Pero el objetivo es ya haber leído a nivel de el libro y ya nada más acá corroborar esa información. ¿Bien? ¿Alguna otra duda o pregunta que tengan? ¿No? Bien. Entonces nos vemos el lunes. De preferencia, si nos podemos conectar como unos 5 minutitos, 5 a 10 minutos antes de las 7 para que tengan... realmente va a ser bastante sencillo el examen porque son casos clínicos y entonces espero que no se tarden. Lógicamente nada más tienen 1 hora, pero espero que lo resuelvan mucho menos de 1 hora. ¿Está bien? Entonces nos vemos el lunes. Hasta el lunes, doctora, gracias. Gracias.